Me parece que me voy a tener que recortar la barba. Y cuando tenía el pelo blanco, los que me seguían de antes, aquí tengo en las puntitas algo que todavía me queda. Bueno, chicos, iba a decir, hola, soy César. Si lo pongo, cuelgo el Instagram y me seguís y me conocéis, ¿para qué hace falta decirlo? Parezco, es que es de tontos, pero bueno. Quizá hoy no suba este vídeo a la cuenta de Instagram porque tengo Instagram un poco inactivo. Ya os contaré por qué, pero de momento, si veis, el día que veáis este vídeo publicado, no va a ser hoy, va a ser más adelante. Así que es gente del futuro, lo típico que dicen los youtubers, ¿no? Vale. Ya he leído un cómic y he tardado, bueno, lo suyo en leérmelo, pero eso es ese tipo de historias que no solo se leen, se releen para entenderlo todo y yo en parte no es complicadísimo pero es una historia increíble, es decir, Batman, el regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller. Vale. Bien. ¿Qué puedo decir de este cómic? Una obra de Frank Miller ya la he en una forma bastante cómica y un poco de vergüenza ajena, ¿no? He podido hacer una reseña anteriormente de Daredevil Born Again, que es el... No lo tengo aquí el cómic para enseñaros que es del mismo autor. El paso es que el dibujo de ese cómic es Kelly aquí, de Frank Miller. No solo es el guionista como el anterior cómic, sino que también hace el dibujo. ¿Entendéis? Y el color y tal creo que lo hacen Klaus Jameson y Kim Barley, más o menos. Y bien, a ver, antes que nada, los que ya sepan de este cómic, se lo hayan leído, hayan oído hablar de él, hayan visto la película animada, sepan el contexto, a ver, histórico de la obra, el año en el que se creó, la situación que se vivía en aquella época, ¿no? Y todo eso. Tengo que seros sinceros. O sea, técnicamente, este libro, bueno, cómic, pero ya me entendéis. Es... refleja lo que sería Batman. Desde el año en que nació, fue publicado su primer cómic, hasta el año 1986. En plan, ¿cómo sería si Batman, al igual que el personaje de las viñetas, al igual que el año que llevan sus viñetas, creándose desde, bueno, dibujándose y escribiéndose desde hace años anteriores a esos, envejeciera con el tiempo y el tiempo le, ¿cómo se dice? Le pasara factura, como dice Miller, ¿no? El creador de este, bueno, el que escribí, sí, el creador del cómic, ¿no? De este cómic en concreto. Pues no el personaje, pero ya me entendéis. Y después de unos años de retirada, cuando Robin murió, ¿no? Muchas cosas cambiaron en Gotham. Y en sí, no, y en sí la trama de la historia es que Batman se vuelve a poner las mallas, le da la inspiración de toda la distopía que se encuentra en Gotham City y él lo ve y dice tengo que hacer algo aunque esté muy viejo y lo hace. El tío lo hace, le da, echa huevos y lo hace, ¿no? Se pone a lo Clint Eastwood y empieza a dar hostias, ¿no? Vale, tengo que decir unas cuantas cosas. La primera es que este cómic no es un cómic. O sea, es un cómic, pero no lo es. Quiero decir, esto no es un cómic. Esto es una... Esto es literatura. Esto es una novela gráfica y una novela gráfica es literatura. Esto es el equivalente a leerse un muy buen libro. A un libro bueno, a un bestseller. De los cojonudos de los que son buenos. Igual que Watchmen, e igual que el otro MLI de Frank Miller. Alan Moore es el de Watchmen y el Frank Miller es pues este y Daredevil, ¿no?
Pues este, junto a Watchmen, en el que salieron el mismo año, son novelas gráficas y las novelas gráficas son literatura. Son la literatura, es literatura en dibujo. Claro que hay diálogos, que los lees, pero es literatura en dibujo. Es como un buen libro, un bestseller escrito por un maestro, ¿vale? Por un maestro de la escritura, como Arturo Pérez Reverte con Sidi o cualquier buen escritor. Esto es como si fuera un buen libro de un buen escritor. Más que un cómic, es un buen libro, ¿vale? Además, igual que el cómic Watchmen, El regreso del cabello oscuro, con la visión de Frank Miller referente a este personaje, ¿no? Porque Watchmen es otra historia, ¿no? Alan Moore y, bueno, Alan Moore y Frank Miller son los padres de la novela gráfica, pero no pueden ser más distintos. Pero eso tiene mucha historia. No solo se refleja en los cómics, sino en la historia de ellos mientras trabajan en el mundillo y antes. Bien, este cómic refleja muy bien cómo sería Batman con esos 50 años regresando al mundo de la actualidad de aquellos años, de la criminología en Nueva York, bueno, en este caso en Gotham, la violencia en las calles, la pudremunde, la corrupción política estadounidense, la Guerra Fría y las bombas nucleares. Vale. Y es como cuando el arte imita la vida, tiene significado que algo tan genial y tan bueno, si es un bestseller, es que precisamente es porque se ha escrito con ciertos temas actuales, pero que son universales, ¿no? Sin seguir tendencias y tratar de seguir tendencia, coges realmente mierda que está pasando en el mundo, lo trasladas a la novela y lo haces una historia que refleja la sociedad actual de manera genial, satirizándola, poniéndola, ya sabes, en duda todo y reflejando todo lo violento que estamos viviendo en nuestra realidad. Y, a ver, no es exactamente... Es ficción, pero dentro de la ficción, con ciertas hipérboles quizás, mantienes una especie de espejo de lo que está, de lo que es el mundo en una especie de microverso que tiene sus metáforas, ¿no? Porque Batman, a ver, yo lo que he estado leyendo el cómic, hasta cuando lucha contra el Joker, ¿no? Y lo derrota, yo lo veía un poco, al principio el cómic un poco antisistema, un tío que se revela contra la sociedad. Luego, cuando va luchando contra el Joker y tal, lo veo un poco facha, ¿sabes? Y luego, después, cuando pelea contra Superman, ya es un poco anárquico, antisistema, como en principio, un poco... Y Superman es como un títere del gobierno, pero él tampoco considera que lo que hace está mal, precisamente. Pero Batman en este cómic está en contra del gobierno de Estados Unidos y todo lo que cree violencia y corrupción. Entonces, cuando pelea contra Superman es un reflejo de eso, el hombre contra el Estado, ¿no? El gobierno. No, no solo lo he dicho yo, mucha gente que ha leído el cómic lo ha dicho, pero yo leyendo el cómic lo he entendido mejor. Pero, espera un segundo. Y bueno, vamos a hablar del caso al turismo. La Guerra Fría, ¿vale? La Guerra Fría. Bien. La Guerra Fría es simple y llanamente algo que se vivió cuando Estados Unidos, en los años 80, hasta el 91, Estados Unidos y Rusia probaron quién era el jefe. Terminó siendo Estados Unidos. Y bueno, en 1991, 91 terminó, luego en 99 llegó Putin. Desde 2014 se dice que Putin
ha estado jodiendo un poco Ucrania y ahora no sé si está peor o mejor, pero está, según dicen, está la cosa más jodida. A veces los medios de comunicación lo que hacen es exagerar las cosas por la doctrina del shock, quieren adoctrinarnos para estar con miedo en plan. Y como nos interesa que con lo que está pasando en Ucrania, aunque ya ha pasado desde hace bastante, se siga ahora, sea el foco de atención cuando está Afganistán, está Irak y todos esos sitios, ¿no? También, ¿no? La doctrina del shock. La gente está alerta, qué va a pasar, qué no va a pasar, qué... ¿Entendéis? Y parte de lo que estoy leyendo en este cómic, bueno, he leído, tío, he leído. Leo en este cómic, casi que ocurre hoy en día. Vuelve a ocurrir. Y he conectado bien leyendo este cómic porque con todo el... ¿Cómo se dice? El adoctrinamiento. Eh, ¿Cómo se dice? Con todo el adoctrinamiento mediático para tenernos en shock y le está funcionando. Hasta conmigo. Pero yo no me fío mucho de que sea la realidad. Bueno, sí, sí es la realidad, pero ya me entendéis. ¿Sabes por dónde voy? Las cosas a veces se cuentan cuando interesa. Simple y llanamente. Pues es que he conectado bien con el cómic. Porque la cantidad de diálogos que hay aquí, el 90% de los diálogos en este cómic no son de Batman yendo por la ciudad o los personajes yendo... Sí, pero eso es el 45% del 40%. El 55% de los diálogos son gente de la ciudad de Gotham y de Estados Unidos, o sea, uno de los presidentes que había en aquel año, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Hablando y hablando y hablando sobre que Batman ha vuelto, ha regresado, está jodiendo la ciudad, o por ejemplo, cosas del estilo, una nueva comisaria sustituye a Gordon y irá a cazarlo. Eh, lo de Corto Maltese y el misil que para a Superman, pero no lo para, lo lleva a otro sitio, ¿no? Y explota ahí, crea un campo electromagnético que rompe las comunicaciones, y el final del cómic está pues casi antes de luchar contra Batman contra Superman. Pues joder, es que fíjate, pasan un montón de cosas, ¿sabes? En la ciudad. Y como los criminales empiezan a pegar tiros y luchar y, en fin, a joder la prácticamente la sociedad de Gotham y la ciudad y cosas así, ¿eh? Cosas que pasaban en aquella época muy bien. Y aquí mismo lo dice, o sea, Superman está en una guerra, no sé si en contra rusos, sí. Está siendo un títere el gobierno de Estados Unidos aquí. O sea, mirad, si no os miento, o sea, mira, aquí peleando seguramente contra, creo que enemigos de Estados Unidos, no me acuerdo si eran los rusos o quiénes eran, pero ya sabes, paró un misil ruso, eso entonces quiere decir, ha peleado contra seguramente ellos. Aquí no me acuerdo mucho el momento, pero sí, que prácticamente es eso. Mira, aquí el simbolismo en el dibujo es que queda de muy, 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 muy claro. Mira. Y si os leo lo que ocurre aquí, pues es muy patriótico lo que le dice prácticamente el presidente a Superman. Es que técnicamente es eso, el cómic, este cómic. Y es cuando los temas de este cómic, cuando los 80 eran muy relevantes, hoy en día regresan y son importantes.
al menos en mi opinión. Y he conectado muy bien con este cómic. Os voy a decir una cosa. Este tiempo he estado parado sin escribir, ¿vale? He estado concentrado en otras cosas. Me he bloqueado, ciertamente, porque hay un aspecto un suceso en la historia que cambia en ciertos aspectos a lo que es el personaje protagónico, Carlos, ¿no? Referente al final de lo que es el libro que estoy escribiendo. Sin embargo, aunque esté un poco bloqueado, sé cuál es la continuidad exacta, lo que va a suceder, lo que va a repercutir para la historia. Hay algunas dudas, pero en cierto modo hay mucha seguridad para seguir con el proyecto. Pero tengo que deciros la verdad, ¿vale? Y tengo que deciros esto con sinceridad, y es mi opinión, y bueno, no, es un hecho, es algo que siento que va a ocurrir. Todo esto que estamos pasando, y más por el último diálogo de mi novela, que directamente el personaje que lo dice es Loki. Bueno, supongo que sí. No digo que sea directamente él, pero vamos, es un dios. Habla sobre la doctrina del Shock y sobre que los dioses han estado controlando lo humano, y que eso de Nietzsche y de Mario Luna, de tu mejor versión, no serviría de nada si realmente hay dioses que te están usando, ¿no? A fines personales, ¿no? Pero está claro, es eso, ¿no? No solo es eso. Todo lo que está sucediendo en Rusia, y más que en mi libro, aunque sea fantasía, hay guerra, y hay una guerra entre un grupo sectario, un grupo selecto, ¿no? Selecto de personas con ciertas habilidades, ¿no? Los tótems, ¿vale? Contra un grupo sectario que son los... Hostia, ¿qué pasa? Que son los sucubos y los incubos. Son cosas mías. Entonces, técnicamente ahí hay una batalla. Hay una dictadora en la novela, es la villana, y está el héroe que desde el principio de la historia es alguien que va a enfrentarse a... que sé que está para enfrentarse a dicho personaje, ¿no? Pero claro, no porque sí. Tiene otros matices del que se hablan del personaje que son completamente distintos a lo que te quiere decir la novela. Pero yo lo quería mantener como un poco más sutil. Y resulta que deja de ser un poco sutil, pero es un giro que en cierto modo puede dar muy buen tema, muy buen tiro, un tiro y una floja, pero continuo, muy bueno hasta un clímax, por cómo sigue, de lo que es tirando para el final de la novela, para algo mejor y más desarrollado, y más teniendo en cuenta lo que también estamos viviendo hoy en día. Mi libro refleja indirectamente, y no me estaba dando cuenta, ciertas cosas que estamos viviendo hoy en día. No quiero decir nada más, pero el arte imita la vida y merece la pena intentarlo.